Hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos del Señor Jesús los que pasaron el culto de adoración a Dios del sábado al domingo. No fue la divinidad la que cambió el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, adulterando el culto de adoración al Dios vivo y eterno del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal, queridos amigos. El sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, el sábado es la marca, es la señal que Dios dejó para todos aquellos que quieran serle fieles a Él y todos los que quieran que Él sea su Dios y de todos aquellos de quien Él es su Dios, como escrito está en el libro de Ezequiel en el capítulo 20, versículo 20, Ezequiel 20 dice, escrito está: yo soy Jehová vuestro Dios,
andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días sábado y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquellos que adoran, queridos amigos, a Dios en su sábado, ese es el Dios de ellos. Y aquellos que adoren a Cristo en el día sábado, esos son los hijos de Dios. Así de simple y así de sencillo, porque escrito está en Éxodo 28 al 11, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Oiga como dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Si el Señor está diciendo, acuérdate allá en el Sinaí, cuando lo escribió sobre las tablas de piedra, está diciendo es que era algo que ya se conocía, era algo que ya se había dicho. Cuando a usted le dicen, acuérdese de tal cosa, es porque ya usted la conoce, porque ya usted la sabe. Así que el interlocutor suyo le está haciendo recordar a usted aquello que de pronto usted puede olvidar. El Señor le dice al pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí, hablando él, proclamando la ley desde el monte de Sinaí, con su boca y escribiéndolo con su propio dedo: acuérdate, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado. El séptimo día es sábado. El séptimo día el Señor le colocó ese lugar en los días de la semana y le colocó nombre: sábado. El séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, dice el Señor, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué hizo el Señor? Lo bendijo, queridos amigos. Bendijo el día sábado, lo llenó de su amor, de su espíritu, de su bendición, al único día que Dios bendice, y lo santifica, es decir, lo aparta para el culto de adoración a Él, para Él tener comunión con su pueblo, es al sábado. No es cualquier día, como dicen los protestantes, que el sábado no, que el domingo, ese es el día de adorar, porque es el día que nos ha dejado libre el gobierno y el patrón y la universidad y todo, porque así lo impuso el sistema romano papal, queridos amigos. Él fue el que metió por las tradiciones y por la manipulación que ha hecho y hace e hizo de los políticos, metió allí, queridos amigos. Así es que trabaja Satanás, manipulándolo todo. Metió el domingo, ¿dónde? En el culto de ¿qué? En la cuestión laboral, en la cuestión educativa, en la cuestión jurídica, en la cuestión constitucional, en la cuestión que tiene que ver con todas las realizaciones y las actividades del hombre. Ahí metió, queridos amigos, el sistema romano papal el domingo como el día de ¿qué? Del Señor, pero no para referirse al Señor Dios de los cielos vivo y eterno, sino para referirse al Señor Dios Mitra de los romanos, al Señor Dios Sol de los romanos, al Señor Dios Sol Mitra, al Dios Sol de los romanos. Eso es lo que se llama, por ello le llaman el Dies Domini en el idioma del latín, que es la lengua de misterio de la religión, de misterio de Roma, es Dies Domini. De ahí viene la palabra domingo, así se conocía en Roma la palabra domingo, viene de la palabra latín Dies Domini, día del Señor, pero no era refiriéndose al Dios vivo y eterno, al único Dios vivo y eterno, al creador de los cielos y de la tierra, no, porque él dijo sábado, él dijo séptimo día, él le puso nombre a su día, lo llamó sábado, que quiere decir reposo, cesación de trabajo. Así es simple y así es sencillo, y el Señor amorosamente se expresa ante este mundo en su palabra. Escrito está en Deuteronomio 5:29, entre admiración, entre signo de admiración, dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien,
para siempre, queridos amigos. Mire, el secreto de la bendición, el secreto del bienestar, el secreto de la paz, el secreto de irnos bien, el secreto de estar en paz en nuestra conciencia con Dios, es guardar, ¿qué? Mis mandamientos, para que a ellos, si guardasen todos los días todos mis mandamientos, le iría bien ¿a quién? A ellos y a sus hijos, por siempre y para siempre, queridos amigos. Muy bien. Estamos viendo cómo lo bueno de todo esto aquí en esta tierra y en este mundo es lo malo que se está poniendo, queridos amigos. Crisis vienen en aumento, vienen, queridos amigos, toda clase de caos, de desastre, porque el Señor lo dijo, lo ha dicho así. Miren lo que el Señor dice en su revelación y en su palabra. Dice el Señor que lo que viene es un tiempo, queridos amigos, de angustia, cual no lo ha habido desde que han existido hombres sobre esta tierra. Las plagas de Dios vienen sobre esta tierra, vienen antes las leyes dominicales, queridos amigos, imponer el día falso por el sistema romano papal, y los Estados Unidos, el protestantismo de los Estados Unidos, van, queridos amigos, a obligar al mundo a obedecer, ¿qué? A las leyes del sistema romano papal y a las leyes de las naciones. Dice, la ley de Dios constituirá el ¿qué? La ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte y Satanás y los suyos por la otra, y será una lucha decisiva para todo el mundo. ¿Una lucha qué? Decisiva, queridos amigos. No habrá tiempo para después, no habrá ninguna otra alternativa, no habrá, queridos amigos, tiempo para nosotros ponernos neutrales, no va a haber tiempo para nosotros decir tal vez quizá de golpe o de porrazo. No, queridos amigos, estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás, en el cual usted o se pone de un lado o se pone del otro. No hay términos medios, porque si Dios aborrece un pecado sobre otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa como la que está viviendo la humanidad en esta hora de crisis intensa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios, queridos amigos. Y el Señor dice que deben agitarse, deben pellizcarse todos los espíritus, toda controversia, todo oprobio, toda calumnia, serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían, queridos amigos. Estamos en una crisis intensa, en donde lo que el Señor dice es que tenemos que ponernos nosotros de un lado o del otro, pero los neutrales dice que son los peores enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor necesita y la mayor necesidad del mundo en esta hora es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de la parte de la verdad y de la justicia, aunque se desplomen los cielos, queridos amigos. Eso es lo que el Señor necesita y requiere en esta hora de crisis intensa. Por eso veníamos hablando nosotros entonces de lo que es los impíos y el fin de los impíos. Eso es lo que venimos estudiando, queridos amigos, porque el Señor nos dice en su revelación y en su palabra que si la maldad tuvo un comienzo, pues también va a tener un final. Si los malos se iniciaron aquí en esta tierra, también, queridos amigos, terminará su reinado en esta tierra y en este mundo. Así que el Señor nos habla en su palabra de cómo va a ser el juicio y la destrucción de los impíos, de los rebeldes, de los malos, de los despreciadores de la ley, de los criminales, de los que quieren andar sin leyes, de los pecadores, de los inicuos, de los hacedores de maldad, de los injustos, de los anomían, que es la palabra griega que usa el Señor para referirse a los impíos. Anomían quiere decir sin leyes, quiere decir
Ilegalidad quiere decir desorden, quiere decir todo lo que tiene que ver con la falta de leyes, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, sin ley, malvado, rebelde, criminal, no sujeto a la ley de Dios, pagano. Eso es lo que quiere decir anomían, eso es lo que así llama el Señor a los malos, a los impíos, a los que se rebelan contra Él. Entonces veníamos hablando nosotros, queridos amigos, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que una vez Cristo se lleve a los suyos, a sus hijos, porque Cristo dice que Él es el libertador de su pueblo, Él los va a sacar de aquí, va a libertarlos. Ya dijimos entonces que la tierra quedará como desordenada y vacía. ¿Qué va a ocurrir? Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, los 1000 años. ¿Qué va a pasar en esos 1000 años, queridos amigos? Pues en esos 1000 años nos dice que para empezar, dice el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y hablábamos ayer entonces nosotros de que abismo no es un hueco profundo en la Biblia, no, queridos amigos. La misma Biblia nos dice qué significa abismo. Muchos evangélicos le meten a la gente que el diablo lo van a meter en un hoyo, en un hueco, y que allá lo van a encadenar y que lo... No, queridos amigos, no es de esas cadenas, esos conceptos. ¿Sí ve cómo torcemos nosotros los conceptos? El concepto, hablábamos ayer del concepto bueno, que lo que para Dios es bueno, para los hombres es malo, y que para lo que los hombres es malo, para Dios es bueno, y se ha torcido todo. Y nosotros mismos tenemos conceptos de lo que es el bien y el mal torcido. Creemos que lo que es bueno a nuestros ojos es bueno para Dios también, pero no, queridos amigos, nos dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. ¿Cuál es este abismo del cual nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2? Pues de ese abismo de la tierra desordenada y vacía. Y dijimos nosotros que la tierra quedará desordenada y vacía porque justo antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de la aparición del Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, nos dice que habrá un relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz, del vino, del furor de su ira, queridos amigos. Dice: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, 34 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Justo antes de la venida de Cristo, queridos amigos. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces vemos nosotros que, como decíamos ayer, dice el Espíritu de la profecía, que la tierra se moverá como las ondas. En ese terremoto se moverá como si fuera agua, no tierra sino agua, queridos amigos, así se moverá. Y dice que todas las naciones, todas las ciudades de las naciones, no quedará piedra sobre piedra, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 16. Entonces dice que el diablo, la serpiente antigua, Satanás, que quiere decir adversario, y diablo, que quiere decir calumniador, dice que fue atado por 1000 años. 1000 años atado el diablo, ¿a qué? Atado a las circunstancias de no poder, ¿qué? De no poder engañar, de no poder, queridos amigos, salir de aquí, de esta tierra en caos y desolada, como nos dice el Señor en su palabra, la desolación de la tierra. Dice: aquí es donde con sus malos ángeles Satanás hará su morada durante 1000 años, limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado, no queda nadie en quien pueda ejercer su poder, le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, cuando nos habla de la cadena de circunstancias a las cuales el diablo
será atado durante 1000 años, dice, durante 1000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra, él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba de la tumba, para que volviesen a casa. Durante 1000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto las cadenas y libertado a los que tenía presos. Dice, hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse, queridos amigos, cuenta de los efectos de la maldición que él sobretrajo sobre esta tierra. Y dice, durante 1000 años Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente desde su caída, su vida de actividad continua, sofocó en él la reflexión, pero ahora despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que tembloroso y aterrorizado espera el terrible porvenir en que expiará todo el mal que ha hecho y será castigado por los pecados que ha llevado a cometer. Queridos amigos, dice, durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos, que es lo que vamos a estudiar esta tarde, queridos amigos, en la revelación y en la palabra del Señor. Entonces, ya con este marco del diablo preso, cautivo, del diablo, queridos amigos, atado a las circunstancias de no poder salir de aquí, nos dice el Señor en Apocalipsis, capítulo 20. El milenio, queridos amigos, no es un milenio de paz, como enseñan los protestantes. El Señor no ha hablado de paz. Dice, ay de los que enseñan a mi pueblo mentira diciendo paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz. El Señor nos habla allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, hablándonos de estos tiempos, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escapará, es lo que dice el Señor. El Señor no habla de paz, no va a haber paz para los impíos, no va a haber paz para los rebeldes, no va a haber paz para los transgresores de la ley de Dios, no va a haber paz para los hacedores de maldad, como estudiamos ayer, que el malo, hacedor de maldad, impío, transgresor, adversario y todo lo que tiene que ver con maldad, eso es, queridos amigos, los que transgreden la ley de Dios, los que no quieren someterse a las leyes de Dios, esos son los malos, esos son los impíos, esos son los hacedores de maldad. Simple, sencillo para entenderlo. Un niño de 2 años puede entender que los malos son los que no obedecen y guardan los mandamientos de Dios, esos son los malos, y eso está lleno del mundo. Por eso dice que este mundo, queridos amigos, rechazará, el mundo rechazará la oferta de misericordia de Dios y será sumido en rápida e irremisible ruina. Eso escrito está, queridos amigos, así el mundo va a rechazar. ¿Por qué? Porque como tienen torcidos los conceptos de bueno y de malo, como dice el Señor allá en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Esos son los que estamos viendo en esta tierra y en este mundo. Ya ayer hablábamos de los ejemplos de eso. Entonces nos dice aquí en el libro de Apocalipsis que cuando fuesen cumplidos los 1000 años, después de esto debe ser desatado Satanás por un poco de tiempo, desatado por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir desatado Satanás? Pues que va a tener otra vez gente a su alcance, va a volver a tener hombres y mujeres allí dispuestos para él engañarlos, porque diablo sin tener, Satanás sin tener a quién engañar es un don nadie, como lo estamos viendo aquí y leímos en el Espíritu de la Profecía, dice que andará deambulando de aquí para allá en la soledad de esta tierra convertida en un caos. Y dice, entonces, en el capítulo
en el capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis, hablándonos de lo que está ocurriendo en el cielo, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, considerados malos por el mundo, pero por el Señor dice que aquí están, muertos por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, al papado, guardándole su domingo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes el domingo, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? En el cielo. Mientras que la tierra está sola 1000 años, durante 1000 años, estos que dicen que recibieron poder para juzgar y para hacer el juicio de los malos, de los que transgredieron las leyes de Dios, con su capitán Satanás adelante, queridos amigos, dice que estos reinaron con Cristo allá 1000 años, como nos lo dice el libro de Daniel en el capítulo 7, oiga lo que nos dice Daniel hablándonos de este juicio, nos dice Daniel en el capítulo 7, versículo 10 dice, hablándonos del Padre, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor en su palabra, o como nos dice también el libro de Primera de Corintios, en el capítulo... Segunda de Corintios, en el capítulo 10, nos dice, en el capítulo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Quiénes son los que van a juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Los ángeles como Satanás y sus demonios que se rebelaron, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor. Se sentarán allí, entonces dice, en sus tronos, ¿a qué? A hacer el juicio de los malos durante 1000 años en el cielo. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice... El versículo 5 del capítulo 20 del libro de Apocalipsis dice, pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Pues los otros muertos son los malos que se quedaron, como leímos allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 31, cuando dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra del oriente, y yacerán los muertos por Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Estos muertos, queridos amigos, que no va a haber quien los sepulte, quien los recoja, no va a haber poder judicial que haga el levantamiento de sus cadáveres, no va a haber quien llore a esos muertos, que son los malos y los impíos, que quedaron sobre la faz de la tierra, y los que están muertos allá en sus sepulcros, dice que esos son resucitados, queridos amigos. ¿Fueron qué? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años después de la venida segunda de Jesucristo, vienen entonces a aparecer que los malos, queridos amigos, resucitados, dice el Señor. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, queridos amigos. Mire, la Escritura nos dice que hay dos muertes, una muerte natural en esta tierra, la que morimos todos en este mundo, si es la voluntad de Dios, antes que pronto venga Cristo. Esa es la muerte que morimos hasta, esa es la muerte que dice el Señor allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice el Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, queridos amigos. Esa es la primera muerte, la muerte que morimos aquí. Y después viene ¿quién? El juicio. Y en el juicio se decide si solo moriremos una vez aquí y resucitaremos
para ser llevados al cielo. Oh sí, resucitarán para recibir ¿qué? El juicio, que es la segunda ¿qué? Muerte. Aquí no habla el Señor de infierno, ni de limbo, ni de purgatorio, ni de todos estos inventos del paganismo traídos por el sistema romano papal de allá. No, queridos amigos, la Escritura es clara y es bien clara. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, nadie se ha ido al infierno, queridos amigos, ni nadie se va al cielo. Ya dijimos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús habla de resurrección, no habla de reencarnación, no habla de que se fue el alma al cielo. No, ahí queda, queridos amigos, todo. El Señor resucitará a gente integral, total, como es usted en su fisonomía. Todo, quitados los defectos, las deformaciones que haya, dice el Señor que serán despertados para vivir eterna ¿qué? Juventud, que todo lo corrupto quedará en la tumba, que todo lo animal quedará allí en el sepulcro y se despertará ¿qué? Hombre incorruptible, dice el Señor, que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Eso es lo que escrito está en 1 Corintios en el capítulo 15, todo el capítulo nos habla de esto. Dice que los otros muertos, hablándonos de los impíos, resucitaron, no estaban en ningún infierno, no estaban en ningún cielo, no fueron traídos de ningún purgatorio, queridos amigos, fueron sacados de sus tumbas, de sus lechos, dice el Señor, porque el Señor dice que la muerte es un sueño, un estado de inconsciencia total, es lo que nos dice el Señor. Entonces dice, esta es la primera resurrección para los impíos, y dice el Señor, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la eterna y definitiva, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Miren lo que estamos estudiando aquí, tan claro, queridos amigos. El infierno es un invento pagano, es un invento de Satanás. El término infierno de allá donde la gente es torturada, eso no se lo inventó el papado, eso no es invento del papado, eso no se lo inventó, queridos amigos, Dios, eso se lo inventó fue Satanás. Y allá del concepto de Satanás de Babilonia, del concepto de infierno de Babilonia, lo trajo el sistema romano papal, y para aterrorizar y para robar a la gente y para dominar a la gente, entonces le metió ese cuento del infierno. Pero oiga, ¿de dónde fue traído el infierno? Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 4, allí nos dice la Escritura en el capítulo 4, dice que los 3 amigos de Daniel fueron sentenciados al fuego del horno ardiendo, y oigan lo que dice aquí, el concepto de infierno. Entonces dice aquí, que Nabucodonosor, salido de sí, lleno de rabia, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Allí los babilonios tenían un horno de fuego para echar a los criminales, a los asesinos, para echar a todos los que estaban en contra de la voluntad del rey. Allí en Babilonia, donde nacieron todas las doctrinas falsas que el sistema romano papal incorporó en el cristianismo, como el bautismo de los niños, como el adorar imágenes, como el culto a los muñecos y a las muñecas, como lo del concepto de infierno, de purgatorio, como los conceptos, queridos amigos, de rezar, como los conceptos de adorar al niño y a la madre. Todo eso viene de Babilonia, y aquí el concepto infierno, queridos amigos, nos dice que era un horno que tenían ellos allá. ¿Para qué? Para quemar a todos los malos. De allá, de Babilonia, trajeron este concepto de infierno y lo adoptaron al cristianismo para aterrorizar, para dominar, para atrapar a la gente, para retener a la gente, que todo el que no se someta a lo que dice el Papa y su clero, lo excomulgo. Y la gente, cuando le decían excomulgar, era ser condenada al infierno, queridos amigos. Así, esto es lo que nos dice la Escritura. Y el versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, cuando los 1000 años se cumplan, cuando los 1000 años que nos dice el Señor se cumplan, que se llevó a cabo ya durante esos 1000 años el juicio a los impíos, a los malos, a los que se rebelaron contra la ley de Dios,
oiga lo que nos dice la Escritura, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Oiga lo que dice este texto. ¿Qué es lo que nos dice el Señor que va a ocurrir aquí? Cuando los 1000 años se cumplan, entonces los muertos malos, los impíos, todos los rebeldes, todos los inicuos, todos esos hombres y mujeres que se aliaron con Satanás para guerrear contra la palabra de Dios, contra las leyes de Dios, contra el pueblo de Dios y para hacer la voluntad de Satanás y deleitarse en la maldad, en la iniquidad y en la degradación y en la ruina de sus cuerpos. Queridos amigos, dice que esos son resucitados. Y dice que cuando Satanás ve esas multitudes, cuando Satanás ve todas esas... cuando Satanás ve toda esa muchedumbre, ¿sí? Cuando el diablo ve a toda esa muchedumbre que está allí, todos esos impíos que están allí, queridos amigos, entonces dice que él va a quererlos dominar para decirles que como la nueva Jerusalén descendió, como nos dice aquí, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y de Dios, entonces nos dice y nos habla allí, la Escritura es hablándonos de la nueva Jerusalén. Dice que a los 1000 años la nueva Jerusalén con todos los santos descenderá aquí, porque la nueva Jerusalén será la capital del universo, queridos amigos, aquí en la tierra. Cristo no va a morar ya más en el cielo, sino que va a morar y a vivir aquí en la tierra. Ya dijimos, porque en ningún lugar del universo querrá Cristo estar, sino aquí, en el lugar donde fue muerto, donde dio y se sacrificó por la redención de esta oveja perdida, de este mundo caído. Aquí dice que Cristo va a querer estar en el lugar donde fue derramada su sangre, y que no existirá ningún otro lugar en el universo en donde se ame más a Jesús y en donde se le deba más gratitud y amor por los siglos de los siglos que aquí en esta tierra. Por eso nos dice la Escritura que la ciudad de Jerusalén descenderá aquí a los 1000 años, y que esa ciudad, escrito está en el libro de Apocalipsis 21-23, dice que en ella no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, ese es el templo. Por eso dice que se va a adorar es allí, a Él. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que cuando el diablo ve que la desciende, entonces va a querer enredar, entrampar y engañar a todos, diciendo, nosotros somos como la arena de la mar, dice allí Apocalipsis capítulo 20, ellos son poquitos, vamos a poder dominarlos, y dice que comenzará a ser pertrechos, y ahí estarán, queridos amigos, todos los impíos de este mundo. Oiga, los que estarán, entre otros, el Espíritu de Profecía nos dice que estarán entre esos Napoleón, todos los papas, todos los prelados papistas que mataron y condenaron y que fueron considerados buenos como el concepto del mundo. Los papas son considerados buenos por el mundo y siguen siendo considerados, pero a los ojos de Dios son malos. Ayer dijimos que el Señor llama al papa el inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo llama el hombre de pecado? Porque todo lo que ha tocado de Dios lo ha pervertido, lo ha convertido en instrumento de pecado y degradación. Tocó la ley de Dios y mire, la gente ignora los mandamientos de Dios, tocó todos las doctrinas de la Biblia y la ha convertido en instrumento de degradación. Entonces están fuera de los muros de la ciudad. Miren los que están fuera del muro de la ciudad, allá en la perdición con Satanás. Dice, fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que persiguieron a los hijos de Dios, los encarcelaron y los mataron. Dice, allí está Nerón. Miren, entre otros, ¿quién está? Nerón, monstruo de crueldad y de vicio, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre, Agripina, está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver
cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Miren los que están allí, queridos amigos. Nerón, dice que también estará Napoleón, con grandes conquistadores que tuvo esta tierra, que no perdieron una sola batalla, queridos amigos, y dice que saldrán de sus tumbas con el mismo ímpetu de matar, de querer conquistar, con que bajaron a sus tumbas. Y miren, ¿quiénes más están allí? Entre eso vil, entre los malos, entre los pervertidos, entre los que son malvados, entre los que Dios considera los transgresores de su ley, porque no se olvide, bueno para Dios es el que guarda sus mandamientos, malo para Dios es el que no guarda sus mandamientos, así de simple, como escrito está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que pecado es transgresión de la ley, porque todo el que transgrede la ley comete pecado, así de simple, no hay otra definición. Los que guardan los mandamientos de Dios, esos son los hijos de Dios. Los que se oponen y son rebeldes a los mandamientos de Dios y enseñan a nosotros a no obedecer, esos son los malos, los impíos, esos son los hacedores de maldad. Dice, allí entre los hacedores de maldad, entre los impíos, entre los malos, hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias del pueblo de Dios. Miren. ¿Quiénes más están allí? Dice, allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Mire, la niña del ojo de Dios en este conflicto es la ley de Dios. Todos los papas alteraron. El papado pasó el sábado al domingo, quitó el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y prostituyó a un mundo detrás de muñecos y de muñecas, de talismanes y de muñequitas y de muñequitos y de virgencitas y de toda clase de santicos y de santicas. Ahí está, queridos amigos, ahí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identificará sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Todos los impíos, con sus conquistadores, con sus artistas, con sus cantantes, con sus pervertidos, con sus prostitutas, con sus ladrones, con sus asesinos, con sus papas y con sus sacerdotes y sus pastores, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos, no tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Es evidente entonces para todos que el salario del pecado, la transgresión de la ley de Dios, no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Lo que viene a los impíos. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Entonces, el diablo dice, no, esto es pan comido, vamos a tomar esta ciudad y vamos a volver acá. Le dice a quiénes, a todos los impíos que resucitaron. Y oiga lo que nos dice allí, rodearon, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, es decir, todos estos hombres y mujeres malos que se levantaron y que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, que son los enemigos de Dios, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Nosotros como la arena del mar, son unos poquitos, es una ciudad chiquita, nosotros la rodeamos. Y dice, y subieron, escrito está en Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Y oiga lo que sigue diciendo, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Queridos amigos, eso es lo que nos dice la Escritura. No es
este consumir de Dios no es eterno en sus consecuencias, es eterno solo en las consecuencias, es decir, acabarlo eternamente y para siempre, hasta que haya que quemar. Eso será así. Dice que es eterno en sus consecuencias, mas no en su ejecución. No es en la ejecución como ha enseñado y enseña el protestantismo y el sistema romano papal, que es un infierno que va a arder eternamente. No, queridos amigos, la Escritura es clara. Dice que hablando de los impíos, dice que del cielo de Dios descendió fuego y los consumió. No dice que quedó ardiendo eternamente y para siempre. Cuando el Señor dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, no quiere decir que van a arder eternamente, porque esa palabra siglos, por los siglos de los siglos, no quiere decir, queridos amigos, solamente eso. También quiere decir, oiga lo que quiere decir esa palabra aionos, por aionos, es decir, por los siglos de los siglos. Esa es una interpretación que se le da allí, pero tenemos que entender es lo que Dios está hablando. La Biblia nos dice consumió, y cuando usted oye la palabra se consumió, quiere decir que se quemó y se acabó, así de simple y de sencillo. Y eso lo vamos a mirar aquí en la tierra para que salgamos del engaño y de la mentira. Nos dice la Escritura entonces allá en el libro de Apocalipsis 13, hablándonos de la palabra tiempo o siglos, dice el fin del siglo. Aionos, la palabra quiere decir siglo, quiere decir tiempo, quiere decir suerte, quiere decir destino, quiere decir tiempo de la vida. Eso es lo que la palabra quiere decir allí. Por siglos de los siglos quiere decir es por el tiempo de la vida, es decir, hasta que haya que quemarse serán atormentados. Dice que los dolores serán terribles hasta que falte una micra de cabello por quemarse, será el sufrimiento intenso y terrible. Eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de Malaquías, hablando del fin de los hablando del fin de los impíos y de Satanás. Nos dice allí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hasta que haya que quemarse, porque escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, nos dice el Señor, hablándonos de Satanás, dice, todos los que te conocieron a Satanás, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, le está diciendo el Señor a Satanás, que se quemará y que para siempre dejará de ser. No podemos concebir, queridos amigos, un infierno eterno sin administrador. La Biblia nos dice que el administrador del infierno se va a quemar, que va a hacer que para siempre dejarás de ser. Tampoco se puede concebir un infierno en donde el organizador del pecado, el tentador, donde el más grande pecador sea el administrador y sea el que torture a los demás y él no sea torturado. Eso no lo podemos imaginar nosotros, porque eso no es de Dios. Por eso dice el Señor, creed a la palabra de Dios. Entonces nos dice la Escritura que el diablo, ¿qué pasará con el diablo? El Señor le dice que espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Y qué más dice el Señor allí en el versículo 18 de Ezequiel capítulo 28? Dice el Señor a Satanás, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. A Satanás te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás, te consumió, fuego del cielo caerá sobre el diablo y a ti saca fuego y serás consumido. ¿Qué? Ceniza, dice el Señor, que será el diablo. ¿De dónde sacó el sistema romano papal el concepto del infierno? Para amenazar a la gente, para decirle que si lees la Biblia te llevo al infierno, que si lees la Biblia te excomulgo, que si lees la Biblia te embruteces, que si lees la Biblia, que si no haces caso al Papa te mando al infierno, que yo tengo poder para echarte al infierno, queridos amigos. ¿De dónde sacó el sistema romano papal eso? De la religión de misterio, queridos amigos, y después el signo que hacen para echarle la maldición a todo el mundo. Cuando el Papa le hace así, es porque está echándole maldición, porque este símbolo de cruz en la Biblia es símbolo pero de maldición, porque la cruz en la Biblia es un arma en la cual se inventó Satanás para provocarle y producirle el más terrible dolor a Cristo sin matarlo, queridos amigos, sin dolor, sufriendo dolores sin que se muriera.
Por eso se inventó el diablo la cruz y viene aquí. Entonces viene el diablo, el papado con el símbolo del tridente de Júpiter, que este es el símbolo del diablo, del representante de Júpiter, que era el Dios, el mismísimo Dios Sol, el mismísimo diablo. Entonces dice aquí, con este dedo, queridos amigos, dice yo tengo el poder para darte el cielo, pero también tengo el poder para mandarte abajo, al infierno. Por eso usan este símbolo. Esta es la bendición papal, queridos amigos. ¿Y qué nos dice la Escritura en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1? Oiga lo que dice el Señor, hablando del fin de los impíos. No hay un infierno que va a arder eternamente, queridos amigos. Eso no está de acuerdo al carácter de Dios, porque ya dijimos ayer, un hombre que a los 20 años murió, que desde los 15 años empezó a delinquir y a los 20 años fue matado, ¿creen ustedes que una condena, una sentencia de una eternidad por sus pecados de 5 años es justo? Viene de parte de un Dios con una justicia perfecta e imparcial y un Dios amante, bondadoso, misericordioso. No, queridos amigos, dice que aún en la destrucción de los impíos de una vez, eso es parte y forma parte del amor de Dios, aunque nos dice que para Dios destrucción es la cosa más terrible para Él hacer. Por eso dice que cuando Él venga a hacer eso, será su extraña obra, su extraña, queridos amigos, acción de Dios, su extraña cosa que Él va a hacer es destruir a los impíos. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, como lo dijo Apocalipsis, el fuego descendió del cielo, como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, todos los que rebelan los que no obedecen las leyes de Dios, mire, los llama soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. ¿Cómo serán? Estopa. En estos días hemos visto arder la estopa, el monte seco, que se quema, ¿qué? De una vez y no hay quien lo detenga, y queda todo reducido ¿a qué? A humo. Todos serán hechos estopa, dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, es decir, la raíz, Satanás, y las ramas, queridos amigos, sus secuaces, todos los que se unan a él en la transgresión de las leyes de Dios. Por eso dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, es decir, el papado y el falso profeta, todo el protestantismo, y serán consumidos, queridos amigos, hasta que haya que quemarse. Y escrito está allí, para terminar, dice el Señor, y la muerte y el Hades, es decir, el morir y el sepulcro, fueron lanzados también allí en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Los impíos, los malos, los que no guardan los mandamientos de Dios, dice el Señor que esos serán ¿qué? Borrados de la faz de la tierra, y quedarán los que quieran ¿qué? Obedecer a Dios, los que quieran seguirle a Él, los que quieran hacer su voluntad con esos, porque eso es lo que el Señor está haciendo y va a probarlos. Dice que Él va a llevar a gente de la cual se pueda tener la plena seguridad, la plena confianza, que nunca jamás por la eternidad se volverán a rebelar. Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.